Nadie te lo ha dicho así. Nadie se ha atrevido a decírtelo de frente, con todas sus letras, sin suavizar el golpe. Pero hay una verdad que recorre toda la escritura de principio a fin, y que la mayoría de los creyentes conoce solo en teoría, nunca en carne propia, hasta que les ocurre a ellos. Es una verdad que duele cuando la vives y que ilumina cuando la comprendes. Y si no la comprendes a tiempo, puede destruirte espiritualmente, puede hacerte abandonar la fe, puede hacerte creer que Dios te ha abandonado precisamente en el momento en que más te está preparando. La premisa es esta: Dios no te confía su obra hasta que te ha quitado ciertas personas de tu vida, no como castigo, no como descuido, no como error, sino como preparación, deliberada, soberana, perfectamente calculada desde antes de la fundación del mundo. Piensa en José, piensa en David, piensa en el apóstol Pablo, piensa en el mismo Señor Jesucristo en el desierto, completamente solo frente al diablo. Todos ellos, sin excepción, fueron despojados antes de ser usados, fueron vaciados antes de ser llenados, fueron separados antes de ser enviados. La soledad no fue el accidente de sus vidas, fue el taller de su formación. Y aquí viene la pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué está haciendo Dios contigo ahora mismo? ¿Por qué algunas relaciones que creías eternas se han ido? ¿Por qué ciertas personas que pensabas indispensables han desaparecido de tu camino? ¿Es coincidencia? ¿Es fracaso tuyo? ¿O es la mano soberana de Dios construyendo algo que todavía no puedes ver? Hoy vamos a recorrer 7 tipos de personas que Dios quita de la vida de quienes ha llamado para su obra. 7. Cada una con su lección, cada una con su fundamento bíblico, cada una con el peso teológico que merece. No te voy a hablar de psicología popular. No te voy a dar una lista de consejos de autoayuda disfrazados con versículos. Te voy a llevar directamente a la palabra de Dios y voy a dejarte ahí, frente a la autoridad de la Escritura, para que sea el Espíritu quien obre. Pero antes de llegar a esas 7 personas, necesito que entiendas algo fundamental, algo que lo cambia todo. Porque si no entiendes esto primero, las 7 personas serán solo datos y no transformación. Necesito que entiendas la naturaleza del llamado de Dios. Cuando Dios llama a alguien para su obra, no está simplemente asignándole una tarea, no está delegando una función en un organigrama celestial. Está haciendo algo incomparablemente más profundo y más costoso. Está conformando a esa persona a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29, lo declara con una precisión que debe hacernos temblar. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Notemos las palabras con cuidado. Antes conoció. Esto no es conocimiento adquirido en el tiempo, como si Dios hubiera observado nuestra historia y luego tomado una decisión informada. Es el conocimiento eterno, electivo, soberano de Dios sobre los suyos, establecido en la eternidad, antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera mundo, antes de que hubiera historia. También los predestinó. La predestinación no es una doctrina incómoda que hay que minimizar o reinterpretar hasta hacerla irreconocible. Es el andamiaje sobre el que descansa toda la esperanza del creyente. Es la garantía de que ninguna circunstancia, por adversa que sea, puede frustrar el propósito de Dios, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El objetivo final del llamado no es el ministerio visible, no es la plataforma, no es la influencia, es la conformación a Cristo. ¿Y sabes cuál fue el camino de Cristo? ¿Sabes cómo fue formado el Hijo de Dios en su naturaleza humana para su obra? Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice algo que sacude los cimientos de toda teología cómoda. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Hijo eterno de Dios, en su humanidad perfecta, aprendió la obediencia a través del sufrimiento, no a través del éxito, no a través del aplauso, no a través de las relaciones que lo sostenían, a través del padecimiento, a través de la contradicción, a través del abandono, a través de la muerte misma. Si ese fue el camino del Maestro,
¿por qué crees que el tuyo será diferente? La formación de un siervo de Dios siempre involucra pérdida, y muchas veces la pérdida más dolorosa no es la de posesiones materiales, ni la de oportunidades visibles, sino la de personas. Personas que amabas, personas en las que confiabas, personas sin las cuales pensabas que no podrías seguir. Y Dios, en su soberanía insondable, las quita. No porque las odie, no porque no importe el dolor que sientes, sino porque lo que Él está construyendo en ti y a través de ti requiere un tipo de dependencia, de pureza, de claridad, de enfoque que solo es posible cuando ciertas presencias son removidas. Esto es lo que vamos a explorar hoy, paso a paso, sin atajos, con toda la riqueza que la Escritura tiene para darnos. La primera persona que Dios quita es la que te da seguridad en lugar de dártela a Él. Esto requiere que nos detengamos, porque vivimos en una cultura, incluso en una cultura cristiana, que ha sacralizado la necesidad de apoyo humano. Necesitas un mentor, necesitas una comunidad, necesitas personas que te respalden, y hay verdad genuina en eso. La Escritura misma afirma con claridad la importancia de la comunidad del pacto, del cuerpo de Cristo, de la exhortación mutua. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos llama a no abandonar la reunión de los creyentes. Proverbios capítulo 27, versículo 17, nos habla de cómo el hierro se afila con hierro. La iglesia no es una estructura opcional para el siervo de Dios. Es el contexto indispensable de su formación y su servicio. Pero hay una diferencia infinita entre apoyarse sanamente en la comunidad de fe y depositar en una persona particular la confianza que solo le pertenece a Dios. Una diferencia que muchos creyentes no han cruzado todavía en su conciencia. Y Dios, en su misericordia pastoral, a veces tiene que quitar a esa persona para revelarte que habías construido sobre arena. El profeta Jeremías lo dice con una claridad que corta: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. No se habla aquí de confiar en la humanidad en general, en un sentido filosófico abstracto. Se habla de depositar en una persona particular, en una relación particular, la seguridad que le corresponde solo al Dios viviente. Y esa confianza mal depositada se llama, con una palabra que debería hacernos reflexionar profundamente, una maldición. No en el sentido de que Dios nos persiga con destrucción, como si fuera un tirano que castiga el afecto, sino en el sentido de que la consecuencia natural y necesaria de esa mala inversión de confianza es la esterilidad espiritual. El mismo versículo continúa: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, árida, sin fruto, sin prosperidad espiritual. No porque Dios lo abandone, sino porque el alma que pone su confianza en la carne ha elegido una fuente que no puede sostenerla. Ha conectado su vida a un pozo que tarde o temprano se seca. Y la imagen que sigue, en el versículo 7, es el contraste perfecto. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. La diferencia entre el árido y el fructífero no es el talento, ni la inteligencia, ni las conexiones. Es el objeto de la confianza. Piensa en Abraham y Lot. Durante años avanzaron juntos. Había algo que Lot le daba a Abraham que se sentía como seguridad, compañía, continuidad, la presencia de un familiar en tierra extraña. Y sin embargo, fue necesaria la separación para que Abraham recibiera la promesa en toda su extensión. En Génesis 13, cuando Lot se fue, Jehová habló a Abraham: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La visión completa de la promesa
llegó después de la separación, no antes. El panorama completo solo se reveló cuando la presencia que de alguna manera limitaba la visión había sido removida. ¿Hay en tu vida una persona de cuya presencia dependes más que de la presencia de Dios? ¿Alguien cuya aprobación buscas antes que la aprobación divina? ¿Alguien sin quien sientes que el llamado no puede avanzar, que la obra no puede continuar, que la visión no puede sostenerse? Si es así, debes saber que Dios ve esa dependencia, y en su amor fiel y vigilante, puede que la esté desmantelando ahora mismo, no para herirte, sino para liberarte. Esto no significa que la pérdida no duela. Significa que el dolor tiene propósito. Y el propósito es que aprendas, de una vez y para siempre, que el Dios que te ha llamado es también el Dios que te sustenta, el Dios que guía, el Dios que abre puertas, el Dios que basta. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. No conforme a sus recursos en general, sino conforme a sus riquezas en gloria, que son inconmensurables e inagotables. La segunda persona que Dios quita es la que te define quién eres antes de que Él lo haga. Esta es una de las más sutiles, y por eso mismo, una de las más dañinas. Hay personas en nuestra vida cuya función, muchas veces completamente inconsciente, es darnos identidad. Te dicen quién eres. Te dicen lo que puedes y no puedes hacer. Te ubican en una categoría. Te asignan un rol. Te etiquetan con sus expectativas. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en esa definición. Has habitado esa caja. Te has moldeado a esa expectativa. Y mientras esa persona esté presente, definiendo tu existencia, no puedes ver con claridad lo que Dios dice sobre ti, porque la voz de Dios está siendo tapada por la voz de quien te conoce solo en parte. El caso paradigmático en la Escritura es Moisés. Moisés creció como hijo de Faraón. Tenía una identidad asignada, un lugar en la jerarquía del poder más formidable del mundo antiguo. Hechos capítulo 7, versículo 22, nos dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. El Moisés, que el palacio conocía, era un hombre de poder, de cultura, de sofisticación imperial, pero esa identidad, por más imponente que fuera, no era la identidad que Dios tenía para él. Y no podía convertirse en el libertador del pueblo de Dios mientras siguiera siendo el príncipe de Egipto. Tuvo que perderlo todo. Tuvo que huir. Tuvo que pasar 40 años en Madián, apacentando ovejas ajenas, completamente alejado de todo lo que lo definía, de todo lo que le daba significado a los ojos del mundo. Y fue en ese desierto, en esa soledad radical, donde Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. No lo llamó desde el palacio, no lo llamó desde los salones del poder, donde su identidad egipcia todavía tenía peso. Lo llamó desde el desierto, desde el anonimato, desde la aparente insignificancia de un pastor de ovejas en una tierra desconocida. ¿Por qué? Porque primero tenía que quedar claro quién era Moisés sin todas esas capas de identidad prestada. ¿Quién era realmente, en la desnudez de su ser, delante de Dios? Y el propio Moisés lo reconoció. Cuando Dios lo comisionó para ir a Faraón y liberar a Israel, respondió con una pregunta que revelaba todo. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo capítulo 3, versículo 11. El hombre que antes era el hijo de Faraón, el poderoso en palabras y obras, ahora preguntaba quién era él. Esa pregunta, que parece debilidad, era en realidad el punto de partida correcto, porque la respuesta no vendría de ningún definidor humano, de ninguna estructura de poder, de ninguna tradición heredada. Vendría de Dios mismo. Ve, porque yo estaré contigo. La identidad de Moisés no era lo que Egipto había escrito sobre él, era lo que Dios declaraba sobre él. Hay personas en tu vida que te han dado una identidad que no es la de Dios.
Tal vez te han dicho que eres demasiado joven, demasiado ignorante, demasiado débil, demasiado marcado por tu pasado. O quizás al contrario, te han puesto en un pedestal que no es de Dios. Te han dado una grandeza prestada que es tan falsa y tan peligrosa como la pequeñez impuesta. La gloria humana puede ser tan destructiva para el llamado como la humillación humana. Ambas desvían la mirada de Dios hacia el hombre, del eterno hacia lo temporal. Cuando Dios quita a esa persona definitoria de tu vida, puede que al principio sientas que has perdido tu lugar en el mundo, que ya no sabes quién eres, que la referencia que te orientaba ha desaparecido y el vacío es aterrador. Pero es exactamente en ese momento de vacío cuando Dios habla su palabra definitiva sobre tu vida. Y su palabra sobre ti es incomparablemente más sólida, más verdadera y más poderosa que cualquier definición humana que hayas escuchado o habitado. Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios es tu creador. Dios es tu formador. Dios te ha puesto nombre. Eso significa que la definición última de tu identidad no viene de ninguna voz humana, por más autorizada, por más amada, por más influyente que sea. Viene del mismo Dios que te conoció antes de que nacieras, el mismo Dios que te tejió en el vientre de tu madre, el mismo Dios que te llamó por nombre desde antes de la fundación del mundo. La tercera persona que Dios quita es la que está corrompiendo tu carácter desde adentro. Este es el punto donde necesitamos la mayor honestidad, porque esta persona no siempre es un enemigo obvio. No siempre es alguien que te odia o que deliberadamente busca hacerte daño. A veces es alguien que te ama a su manera, alguien con quien compartes historia, afecto, incluso momentos genuinamente buenos. Alguien cuya presencia, sin embargo, produce en ti, con el tiempo, frutos que son incompatibles con el carácter que Dios está formando en el siervo que ha llamado. La Escritura es brutalmente directa en este punto. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra griega traducida como conversaciones es homiliai, que significa compañías, asociaciones, comuniones habituales, no simplemente conversaciones en el sentido de diálogos verbales ocasionales, sino la compañía sostenida, la influencia acumulada de ciertas personas sobre tu vida. Y Pablo dice, esa influencia corrompe, activamente, progresivamente, de adentro hacia afuera, con una eficacia que solo se revela cuando ya el daño ha sido significativo. ¿Qué significa corromper el carácter? Significa que ciertas compañías, con el tiempo, producen en ti patrones de pensamiento, de habla, de conducta, de actitud que te alejan de la santidad a la que has sido llamado. No de manera dramática y visible al principio, de manera sutil, casi imperceptible, como la humedad que penetra en la madera y la pudre desde dentro sin que se note en la superficie, hasta que un día la estructura cede. Hasta que un día te miras en el espejo espiritual de la palabra y no reconoces lo que ves. El caso de Salomón es devastador en este sentido. Salomón fue el rey más sabio que jamás vivió. Dios mismo le dio sabiduría sobrenatural en respuesta a su pedido humilde. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Nadie en la historia humana tuvo una dotación intelectual y espiritual comparable. Y sin embargo, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 4, registra una de las tragedias más grandes de toda la historia bíblica. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Sus mujeres, sus compañías más íntimas, las personas con quienes compartía lo más profundo de su vida cotidiana, inclinaron su corazón. No lo convencieron por la fuerza, no lo intimidaron, no lo amenazaron. Lo inclinaron
como se inclina un árbol bajo el peso constante del viento, que sopla siempre desde la misma dirección, poco a poco, insensiblemente, hasta que el árbol ya no estaba recto, sin que pudiera señalarse el momento exacto en que la inclinación comenzó. Si la influencia sostenida de las compañías pudo doblar el corazón del hombre más sabio del mundo antiguo, ¿cuánto más puede hacerlo en nosotros? Este no es un asunto menor que pueda relegarse a la categoría de advertencia teórica, es asunto de vida o muerte espiritual. Y Dios, que conoce el corazón mejor que nosotros mismos, que ve las inclinaciones que nosotros no vemos, a veces remueve esas influencias, precisamente porque ve lo que nosotros no vemos todavía, el daño que está siendo hecho en las capas más profundas del alma. Y aquí necesita decirse algo que muchos evitan. No toda remoción de personas de nuestra vida debe producirse por decisión nuestra. A veces Dios lo hace de maneras que no podemos controlar ni anticipar. Circunstancias, cambios de etapa de vida, distancias geográficas, transformaciones en las prioridades o los valores de la otra persona. Y en esos momentos, lo que se requiere de nosotros no es amargura ni resentimiento, ni el intento de reconstruir artificialmente lo que Dios está desmontando, sino discernimiento espiritual para reconocer la mano de Dios en lo que parece solo cambio humano, solo deriva natural de una relación. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía habitual nos forma. Siempre, sin excepción. La pregunta no es si las personas con las que nos rodeamos nos están influyendo. La pregunta es, ¿hacia dónde nos están influyendo? La cuarta persona que Dios quita es la que te está robando el tiempo y la energía que el llamado necesita. Hay personas buenas, personas con buenas intenciones, personas que no son malas influencias morales ni corruptores del carácter, que sin embargo consumen los recursos que Dios ha asignado para su obra. El tiempo que deberías estar invirtiendo en la preparación del llamado, lo estás gastando en conversaciones que no construyen hacia ningún propósito eterno, en dinámicas que no edifican el reino, en compromisos que no pertenecen a la vocación que Dios te ha dado y que te drenan la energía que la obra requiere. Esto no es una llamada al aislamiento ni al individualismo espiritual, como si la soledad fuera en sí misma una virtud. Es una llamada al enfoque bíblico, a la administración fiel de los recursos que Dios nos ha confiado, incluido el tiempo. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es un recurso finito que Dios ha distribuido con precisión. No hay tiempo de sobra en la vida de quien ha sido llamado para una obra, y el ejemplo más claro de este principio está en la vida del mismo Señor Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 16, nos dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No fue una vez, no fue en momentos de crisis excepcional. El verbo en griego está en imperfecto, indicando acción repetida, habitual, continua. Se retiraba constantemente. Se separaba de las multitudes, de las demandas, incluso de sus propios discípulos, para estar con el Padre en la soledad de la oración. Y era precisamente ese retiro el que alimentaba el ministerio público. La fuente de todo lo que Cristo hacía entre la gente era lo que cultivaba en los lugares desiertos, lejos de la gente. Si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios encarnado, el que tenía el Espíritu sin medida, necesitaba retiros deliberados de la presencia humana para mantener la comunión con el Padre y la claridad del llamado, cuanto más los necesitamos nosotros, que tenemos el Espíritu en medida y somos constantemente vulnerables a la dispersión. El apóstol Pablo entendía esta economía del tiempo profundamente. En Gálatas capítulo 1, versículos 16 al 17, hablando de su conversión y su llamado apostólico, escribe: No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco, Arabia.
Antes de comenzar el ministerio que sacudiría al mundo mediterráneo, Pablo se retiró a Arabia, probablemente durante un periodo de años. Solo, con Dios, sin la distracción de las voces humanas, por más autorizadas que fueran. El tiempo en Arabia no fue tiempo perdido. No fue un paréntesis en la vida de Pablo. Fue el capítulo más fundacional de su formación apostólica, aunque no hubiera nadie para verlo ni registrarlo, aunque ningún creyente pudiera trazar en ese periodo ningún fruto visible. Porque la formación para el llamado no siempre ocurre en público. Ocurre, frecuentemente, en los lugares donde solo Dios está presente. La quinta persona que Dios quita es la que te aplaudiría cuando Dios está diciéndote que esperes. Esta es una de las más peligrosas, porque se disfraza de apoyo, de entusiasmo, de fe genuina. Es la persona que siempre te impulsa hacia adelante, que siempre te dice que es el momento, que siempre celebra tus iniciativas con entusiasmo inmediato, que te dice que estás listo cuando Dios todavía no lo ha confirmado. Y esa voz de aliento prematuro puede ser más destructiva para el llamado que cualquier voz de oposición abierta. La oposición te hace buscar a Dios. El aplauso prematuro te impulsa antes de que Dios haya dicho que avances. El rey Saúl es un ejemplo demoledor de este principio. En 1 Samuel 13, Saúl enfrentaba una crisis militar de primera magnitud. Los filisteos habían reunido sus ejércitos, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo como la arena de la orilla del mar. El pueblo de Israel, aterrorizado ante ese despliegue de poder, comenzaba a dispersarse. Algunos se escondían, otros cruzaban el Jordán huyendo. Y Samuel había prometido llegar en 7 días para ofrecer el sacrificio antes de la batalla. 7 días. El tiempo se consumía. Las tropas se reducían. La presión era insoportable. Y entonces, la combinación de la situación de crisis, la ansiedad de sus propios soldados que lo miraban esperando acción, la impaciencia ante la ausencia de Samuel, lo llevó a actuar antes de tiempo. Ofreció el holocausto él mismo, usurpando la función sacerdotal que no le correspondía. Primera de Samuel capítulo 13, versículos 11 al 12. Y Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Me esforcé. Esas 2 palabras condensan la tragedia completa de Saúl. Se esforzó en el momento equivocado, impulsado por la presión de los que lo rodeaban, por los ojos de los que lo miraban esperando que actuara, por los que habrían aplaudido su iniciativa como decisión de un líder valiente. Y esa acción prematura, ese esfuerzo fuera de tiempo, le costó el reino. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Cuántos llamados han sido abortados prematuramente por personas que, con la mejor intención del mundo, dijeron: es el momento, cuando el cielo todavía decía: espera? La voz del entusiasmo humano, cuando no está alineada con el tiempo soberano del Espíritu, es ruido que nos saca del ritmo de Dios y nos lanza a la arena antes de que la preparación haya concluido. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, lo dice con una exactitud que la prisa humana nunca puede contener. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Las visiones de Dios tienen su propio calendario. No el nuestro, no el de quienes nos rodean, no el del entusiasmo que a veces confundimos con fe. El calendario soberano de Dios, que cumple sus propósitos en el tiempo exacto en que deben cumplirse, ni un día antes, ni un día después. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. La fortaleza para el llamado no viene del impulso del entusiasmo humano,
viene de la espera activa y confiada en el Señor. La sexta persona que Dios quita es la que compite con su gloria en tu corazón. Esto toca el centro mismo de la teología reformada, el corazón de la doctrina de la gloria de Dios. El propósito último de toda la creación, de toda la historia, de toda la redención, no es la felicidad del hombre, no es el bienestar de las criaturas, sino la gloria del Dios soberano que lo ha creado todo para su propia alabanza. Isaías capítulo 42 versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria, no la cede, no la negocia, no la distribuye. Y cuando una persona ocupa en el corazón del siervo el lugar que solo le corresponde a Dios, se crea un estado de idolatría que es absolutamente incompatible con el ministerio fiel y con la vida espiritual genuina. La idolatría no requiere un ídolo de piedra, no requiere un altar físico, un ritual elaborado, una religión estructurada. Solo requiere que algo o alguien ocupe en el corazón el lugar que solo le pertenece a Dios. El afecto supremo, la lealtad última, la dependencia fundamental. Y las personas, especialmente las personas a las que amamos más profundamente, las que más han significado en nuestra historia, tienen una capacidad extraordinaria para convertirse en ídolos sin que nos demos cuenta de ello, incluso cuando las amamos con el amor más genuino y más puro que somos capaces de dar. Esto fue lo que ocurrió en la vida de Abraham con Isaac. No en la primera etapa, cuando Isaac era todavía la promesa esperada, el horizonte de lo que Dios había prometido, sino décadas después, cuando Isaac era la realidad cumplida, el hijo amado, el portador del pacto, la alegría de la vejez de Abraham y Sara, el milagro tangible de la fidelidad de Dios. Y fue entonces, precisamente entonces, en el momento de mayor plenitud, cuando Dios dijo lo que nadie esperaba que dijera. Génesis capítulo 22, versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dios no dijo simplemente, toma a Isaac, dijo, tu hijo, tu único, a quien amas. Cada palabra incrementando el costo, cada adjetivo afilando el dolor como un bisturí que señala exactamente el punto más sensible, como si Dios quisiera asegurarse de que Abraham entendiera perfectamente lo que se le pedía. No una sustitución genérica. Esta persona concreta, la que representa todo lo que has esperado, la que más amas, la que más te cuesta, esa. Y Abraham obedeció. Génesis capítulo 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. No esperó al mediodía, cuando el peso de la decisión hubiera podido paralizarlo. No procrastinó, no consultó con Sara, no buscó una salida alternativa, no intentó negociar con Dios. Se levantó muy de mañana. La obediencia inmediata de Abraham no fue frialdad emocional ni insensibilidad paternal. Fue fe que entendía algo que su corazón doliente todavía procesaba, que Dios no puede ser sustituido por ningún bien que Él mismo ha dado, ni siquiera por el más precioso de todos, que el dador es infinitamente mayor que cualquier don que pueda dar. El resultado lo conocemos. Dios proveyó el carnero. Isaac fue restituido, y la promesa fue confirmada de manera más plena y más gloriosa que nunca. Génesis capítulo 22, versículos 17 al 18. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La bendición plena, la bendición sin reservas, llegó después de la entrega total, no antes. Hay en tu vida una persona que compite con Dios en tu corazón, no que busque activamente ese lugar, no que exija esa adoración con demandas conscientes, sino que simplemente, por la intensidad de tu afecto o por la profundidad de la dependencia que has desarrollado a lo largo del tiempo, ha tomado un lugar que no le pertenece.
un lugar que solo puede pertenecer a Dios. Dios ve eso con una claridad que nosotros no tenemos. Y en su amor santo, en su celo por su propia gloria, que no es orgullo en el sentido humano, sino santidad perfecta, y amor que no puede tolerar que sus criaturas se destruyan adorando lo que no es Dios, puede estar obrando en tu vida para reordenar las lealtades de tu corazón. La séptima persona que Dios quita es la que no puede seguirte a donde Dios te está llevando. Esta última es quizás la que más requiere compasión y matiz al ser comprendida, porque no es que esta persona sea mala, no es que sea una influencia corruptora, no es que esté compitiendo con Dios en tu corazón, no entra en ninguna de las categorías anteriores. Simplemente, y a veces dolorosamente, no está llamada al mismo destino que tú. La gracia que Dios le ha dado a ella es para otra dirección, para otro capítulo de la historia del reino. Y caminar juntos hacia donde tú debes ir sería cargar a ambos con un peso que ninguno fue diseñado para llevar. La historia de Pablo y Bernabé, en Hechos 15, es uno de los relatos más humanamente honestos de toda la escritura apostólica. Aquí están dos de los más grandes instrumentos misioneros de la iglesia primitiva. Dos hombres que habían sufrido juntos en cárceles, que habían sido apedreados juntos, que habían plantado iglesias juntos a través de Asia Menor, que habían comparecido juntos ante el Concilio de Jerusalén. Y llega un momento, después de todo ese camino compartido, en que sus caminos deben separarse, no por pecado de ninguno, no por falta de amor el uno por el otro, sino porque tenían visiones diferentes sobre quién debía acompañarlos en el siguiente viaje misionero. Hechos capítulo 15, versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Se separaron. Dos siervos de Dios, dos columnas de la misión apostólica, sin resolución aparente del conflicto, sin un acuerdo elegante que dejara a todos satisfechos. Se separaron, y el resultado, en la providencia soberana de Dios, no fue la destrucción de ninguno de los dos, ni el debilitamiento de la misión. Fue la multiplicación del ministerio. Ahora había dos equipos misioneros activos en lugar de uno. Lo que desde afuera podía parecer fractura fue, en la perspectiva del cielo, expansión. Y hay algo más que debemos señalar. Más adelante, en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, el mismo Pablo escribe desde la cárcel, al final de su vida: «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». El mismo Marcos por cuya causa Pablo y Bernabé se separaron, el mismo joven que había abandonado la misión en un momento crítico, es ahora útil para Pablo. La separación no fue el fin. Fue una ruta alternativa que Dios usó para madurar a Marcos bajo la tutela de Bernabé, de modo que eventualmente pudiera servir a Pablo también. La providencia de Dios no sigue las líneas que nosotros trazamos, sigue las suyas, y esas líneas, que a veces parecen interrumpidas, quebradas, contradictorias, son en realidad el diseño más complejo y más perfecto que mente humana alguna podría concebir. No toda separación es pecado. No todo final de una relación es fracaso. No toda despedida es abandono. Hay temporadas en el plan de Dios para cada siervo. Hay personas que son para un capítulo de la historia, no para todos los capítulos. Y confundir la temporalidad de una relación con su fracaso es un error que puede producir años de culpa innecesaria, de preguntas sin respuesta, de un dolor que no necesita ser tan largo. El llamado de Dios tiene una geografía espiritual propia, tiene un terreno al que solo ciertos pies, preparados de cierta manera, pueden llegar. Y a veces, las personas que amamos, las personas que nos han acompañado fielmente en etapas anteriores de la jornada, sencillamente no tienen la gracia para la siguiente etapa. No porque Dios las haya rechazado, no porque sean menos amadas por Él ni menos valiosas en su reino, sino porque cada persona tiene su propio camino, su propio llamado, su propio destino en el gran tapiz de la historia de la redención.
Ahora necesito que te detengas un momento, porque hay algo en la raíz de todo lo que hemos estado viendo que todavía no hemos nombrado explícitamente. Algo que conecta a las 7 personas, que les da coherencia teológica, que las hace parte de un mismo plan mayor y no de una serie aleatoria de pérdidas dolorosas. Hemos hablado de 7 tipos de personas que Dios quita, pero la pregunta más profunda no es quiénes son esas personas. La pregunta más profunda, la que tiene el poder de transformar cómo interpretas todo lo que te ha ocurrido y todo lo que te ocurrirá, es esta: ¿quién es el Dios que las quita? ¿Qué clase de Dios hace esto? No el Dios difuso del sentimentalismo religioso que simplemente quiere que seamos felices y que nos acompaña con benevolencia pasiva sin involucrarse en los detalles de la historia. No el Dios manipulable de la teología de la prosperidad que responde a nuestros deseos si seguimos la fórmula correcta y que queda impotente cuando la fórmula falla. No el Dios distante del deísmo que creó el mundo como un relojero hace un reloj y lo dejó funcionando solo. El Dios que quita personas de la vida de sus siervos es el Dios de la Biblia, soberano en todo sentido de la palabra, santo con una santidad que no puede tolerar el pecado, omnisciente con un conocimiento que no tiene lagunas ni límites, eternamente fiel al pacto que estableció con los suyos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nótese que la elección no fue en el tiempo, fue antes de la fundación del mundo. El llamado no es una respuesta de Dios a méritos nuestros anticipados. Es la expresión del puro afecto de su voluntad, que en griego es eudokia, el beneplácito soberano y libre de Dios, que no depende de ninguna condición externa. No hay aquí ninguna apelación a la cooperación humana, ninguna condición que debamos cumplir para mantener la elección divina, ninguna posibilidad de que el propósito de Dios sea frustrado por las circunstancias de la historia o por los fracasos de los hombres. La elección es incondicional, la preservación es segura, el objetivo es la santidad. Y la santidad, lo hemos visto a lo largo de toda la Escritura, no se produce en condiciones de comodidad perpetua. No brota de la facilidad, ni florece en el aplauso constante. Se produce en el horno de la prueba, se produce en el desierto de la soledad, se produce en el momento doloroso en que Dios quita lo que nosotros no habríamos quitado, para producir en nosotros lo que nosotros no podríamos producir por nosotros mismos, con ningún esfuerzo ni método ni disciplina humana. Juan Calvino, comentando sobre la providencia divina, enseñó con profundidad que Dios no solo permite que las cosas ocurran, sino que las dirige activamente y las ordena hacia sus propósitos eternos. Nada en la experiencia del creyente, incluyendo las pérdidas más dolorosas, las separaciones más inesperadas, los finales más abruptos, ocurre fuera de la jurisdicción de la providencia divina. Todo está ordenado, todo tiene propósito. Nada es accidente ni caos ni error del gobierno soberano de Dios. Y la Confesión de Westminster, en su capítulo 5, lo articula con una precisión que debería ser el ancla de todo creyente en el momento de la pérdida. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su providencia más sabia y santa, de acuerdo con el propósito de su voluntad, infaliblemente, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Cada persona que ha entrado en tu vida, y cada persona que ha salido de ella, ha pasado por la mano soberana de ese Dios. No una sola excepción. Esto no elimina el dolor. Nunca dije que lo haría. Significa que el dolor tiene un contexto que lo transforma sin borrarlo. El dolor ya no es caos, sino camino. El dolor ya no es abandono, sino formación. El dolor ya no es el final de la historia, sino un capítulo en una historia más grande que Dios está escribiendo con una pluma
que nunca ha fallado y nunca fallará. ¿Y cuál es esa historia más grande? Es la historia de la redención en Cristo Jesús. La historia que comienza en la eternidad, donde Dios en su consejo eterno, en la comunión perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decretó la salvación de un pueblo para gloria de su nombre. La historia que se despliega en el tiempo a través de la creación, la caída, la promesa, el pacto, la ley, los profetas, y que llega a su clímax glorioso e irrevocable en la encarnación del Hijo Eterno, su vida perfecta de obediencia activa, su muerte expiatoria bajo la ira de Dios por los pecados de su pueblo, y su resurrección triunfante que garantiza la victoria final sobre el pecado, la muerte y el diablo. Y nosotros, los siervos llamados para su obra, no somos actores secundarios en esta historia, ni participantes accidentales. Somos instrumentos elegidos, formados, purificados, preparados por el Espíritu de Dios para llevar adelante en nuestra generación la misma misión que Cristo comenzó, el anuncio del Evangelio de la gracia, la edificación del cuerpo de Cristo, la extensión del reino de Dios en cada rincón de la tierra, hasta que el último de los escogidos haya entrado y el Señor regrese en gloria. Pero instrumentos útiles no son los que tienen más conexiones humanas, no los que tienen más seguidores en las plataformas visibles, no los que tienen el respaldo de las personas más influyentes en los círculos religiosos o seculares. Los instrumentos más útiles en la mano de Dios son los que han sido vaciados de toda dependencia propia, de toda identidad prestada, de toda corrupción de carácter, de toda distracción del llamado, de toda impaciencia ante los tiempos de Dios, de toda idolatría del afecto humano, y de toda relación que pertenecía a una etapa anterior y que la mano de Dios ha movido para un nuevo capítulo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 21. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nótese la frase, si alguno se limpia. La limpieza es parte inseparable del proceso. Dios nos limpia, y parte de esa limpieza consiste en remover de nuestro entorno las influencias, las dependencias, las compañías que obstaculizan la santidad que el servicio requiere. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cuál es la respuesta práctica? La respuesta que le da forma a la vida real, ante el reconocimiento de que Dios está quitando o ha quitado ciertas personas de tu vida. Lo primero es resistir la tentación de la interpretación apresurada. No toda relación que se enfría es una señal de que Dios la está terminando. No toda pérdida relacional es automáticamente una preparación divina para el ministerio. El discernimiento requiere oración sostenida, escrutinio cuidadoso de la palabra y la confirmación de la comunidad de fe. Los reformados sabemos que el Espíritu habla a través de la palabra, no al margen de ella, y que el discernimiento individual debe estar siempre sometido a la corrección y al apoyo de la Iglesia. El que interpreta su historia solo, sin comunidad, es vulnerable a los engaños del corazón que Jeremías capítulo 17, versículo 9 describe con precisión. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo segundo es rechazar la amargura. La amargura es el veneno que más eficazmente destruye al siervo de Dios desde adentro, con una eficiencia que ningún ataque externo puede igualar. Cuando una relación termina, cuando una persona que amamos se va, cuando somos dejados atrás, o cuando somos nosotros quienes debemos dejar, hay un movimiento natural del corazón hacia la amargura, hacia la culpa, hacia el resentimiento que busca un responsable y lo encuentra fácilmente. Y la Escritura nos llama enérgicamente a resistirlo. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura
no solo destruye al que la alberga, contamina a muchos. Es un veneno que se difunde. Lo tercero es actuar con fidelidad en el lugar donde estás. Esperar el cumplimiento del llamado no significa paralizarse ni detener toda actividad hasta que llegue el gran momento. Cuando Dios ha reordenado tu entorno relacional para prepararte para su obra, la respuesta que Él espera no es la pasividad contemplativa, sino la fidelidad activa en la vocación que ya ha sido revelada. Siembra donde estás. Sirve en el lugar donde ya has sido colocado. Sé fiel en lo poco, mientras Dios prepara lo mucho. Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad en lo pequeño es la prueba del siervo que será confiado con lo grande. Volvamos ahora al principio. Volvamos a José, porque la historia de José es la historia más completa y más poderosa de todo lo que hemos estado viendo. En un solo relato que se extiende desde Génesis 37 hasta Génesis 50, vemos todas las dimensiones de la formación divina a través de la pérdida relacional, todas reunidas en un solo instrumento que Dios fue tallando a lo largo de décadas de sufrimiento aparentemente sin sentido. José fue separado de su familia, sus propios hermanos, las personas más cercanas a él en el mundo, su propia sangre, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes madianitas. Y durante años vivió sin esa red de afecto familiar que es el primer sostén que el ser humano conoce. Sin el respaldo de su padre, sin la compañía de Benjamín. Solo, en tierra extraña, con un nombre que nadie pronunciaba y un pasado que nadie reconocía, sirviendo en la casa de Potifar. Y en esa servidumbre, algo estaba siendo formado en las capas más profundas del carácter de José. Una integridad que resiste la tentación cuando nadie mira, cuando la salida fácil está disponible, cuando la alternativa ofrece placer inmediato y la fidelidad ofrece solo riesgo inmediato. Génesis capítulo 39, versículo 9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esas palabras revelan que en la soledad, en la separación de todo lo que le daba identidad y seguridad, José había aprendido algo que ningún palacio puede enseñar: vivir coram Deo, delante de Dios, con Dios como única audiencia que importa en última instancia. Luego vino la cárcel, una nueva capa de separación, una nueva pérdida. Potifar lo encarceló por una calumnia que no podía refutar. Y allí, en la cárcel del rey de Egipto, Dios usó a José para interpretar los sueños del copero y el panadero. Y el copero prometió acordarse de él. Prometió hablar a Faraón en su favor. Y lo olvidó por completo. Génesis capítulo 40, versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, olvidado por los hombres. 2 años más. Aparentemente olvidado por las circunstancias, pero no olvidado por Dios. Nunca olvidado por Dios. Génesis capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y fue entonces, exactamente cuando el calendario celestial lo había determinado desde la eternidad, cuando llegó el momento de José, no un momento antes, no cuando el copero finalmente se acordó y habló, no cuando las circunstancias parecían favorables desde ningún ángulo humano. Cuando el tiempo de Dios llegó, el tiempo que no puede ser acelerado por ninguna iniciativa humana, ni retrasado por ninguna adversidad humana. Y el versículo 46 registra algo que nunca debemos pasar por alto en nuestra prisa por llegar a la victoria. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado ante Faraón, rey de Egipto. 30 años. Había pasado 13 años desde que fue vendido por sus hermanos a los 17, 13 años de esclavitud, de prisión, de abandono, de espera. Y todo ese tiempo no fue tiempo perdido en el registro del cielo. Fue tiempo de formación. Cada pérdida relacional había sido un cincel en manos del gran maestro artesano, tallando con precisión la forma del instrumento que habría de salvar a las naciones del hambre
y preservar la línea del Mesías prometido. Génesis capítulo 50 versículo 20. Quizás el versículo más poderoso sobre la providencia soberana de Dios en todo el Antiguo Testamento. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal, la intención humana fue maliciosa. Los hermanos actuaron en envidia, en odio fratricida, en traición calculada. No hubo en ellos ningún propósito noble, ninguna consideración por José, ninguna conciencia de estar participando en el plan eterno de Dios. Mas Dios lo encaminó a bien. La soberanía divina no borró la realidad del pecado humano, no la justificó, no la minimizó ni la excusó, pero la utilizó, la dobló hacia sus propósitos, la reorientó hacia el bien de muchos, hacia la preservación de la vida, hacia el cumplimiento de promesas hechas siglos antes a Abraham. Esta es la doctrina de la providencia en su expresión más pura y más consoladora. Dios no es autor del mal, pero es Señor sobre el mal, y lo que los hombres hacen con intenciones de destrucción, Dios lo trabaja con sabiduría incomprensible para propósitos de redención. Y ahora, al final de este recorrido que hemos hecho juntos a través de la Escritura, quiero que veas el patrón completo con ojos nuevos. José fue vaciado de su familia, la fuente de su seguridad humana. Fue dado una identidad de esclavo, quitándole la definición que había heredado. Fue tentado en su carácter y lo sostuvo la integridad formada en soledad. Fue robado de su libertad y su tiempo durante 13 años. Fue esperado sin que nadie lo impulsara prematuramente, porque el copero que prometió recordarlo lo olvidó. Vivió en un ambiente donde la gloria, cuando llegó, le pertenecía al Dios que la había orquestado todo. Y fue separado de todo lo conocido para ser llevado al destino que solo Dios podía ver desde el principio. Las 7 personas, todas presentes en la historia de José, todas removidas, todas parte del proceso soberano que produjo al instrumento que salvó a las naciones. ¿Estás viendo lo que Dios está haciendo contigo? ¿Estás leyendo tu propia historia con los ojos de la fe, que ve la mano de Dios en lo que los ojos naturales solo perciben como pérdida, como confusión, como la aparente desorganización de una vida que no sale como debía salir? No te estoy prometiendo que la remoción de estas personas será fácil. No te estoy prometiendo que el proceso de formación será corto o conveniente. José esperó 13 años entre la cisterna y el palacio. Moisés esperó 40 años entre el palacio de Egipto y la zarza ardiente en Madián. Abraham esperó 25 años entre la primera promesa y el nacimiento de Isaac. Dios no tiene prisa. Su calendario eterno no está regido por nuestra impaciencia ni por nuestras expectativas sobre cómo debe desarrollarse la historia. La obra que Dios tiene para ti es real. No es una ilusión. No es una aspiración que puede evaporarse si las circunstancias no cooperan. El llamado que Dios ha puesto sobre tu vida es irrevocable. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No puedes perderlo. No puedes dejarlo caer. No puede ser cancelado por las circunstancias adversas, ni por las personas que se fueron, ni por los errores que has cometido en el camino, ni por los años que parecen haberse ido sin que nada visible haya ocurrido. Pero ser confiado con esa obra requiere un tipo de vasija que solo se forma en el fuego, y el fuego muchas veces toma la forma de las personas que Dios quita, no para castigarte, no para herirte sin propósito, sino para prepararte, para purificarte, para hacerte idóneo, no por mérito propio sino por la gracia que obra en ti, para llevar el peso de la obra que Él mismo va a realizar a través de ti, ante los ojos de una generación que necesita ver que el Evangelio de Cristo es suficiente para todo y para siempre. Isaías capítulo 46, versículos 10 al 11, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir,
Lo he pensado, y también lo haré. Lo he pensado, y también lo haré. El Dios que te llamó antes de la fundación del mundo, el Dios que predestinó cada paso de tu camino con una sabiduría que ninguna mente humana puede rastrear completamente, el Dios que permitió cada pérdida y dirigió cada separación hacia sus propósitos santos, ese Dios ha pensado su propósito para tu vida, y lo que ha pensado, lo hará, sin excepción, sin fallo, sin posibilidad de que ninguna circunstancia, ninguna traición, ninguna pérdida, ninguna persona que se haya ido, ningún año de espera lo detenga, o lo frustre, o lo demore un solo día, más allá del tiempo que Él mismo ha determinado. Confía en sus manos, aunque vacíen las tuyas. Descansa en su tiempo, aunque aún no llegue el tuyo. Porque el Dios que quitó es el mismo Dios que dará, y lo que dé será incomparablemente mayor que todo lo que quitó, porque Él no puede dar menos que lo que es. Y lo que es infinito en poder, en amor, en sabiduría y en fidelidad al pacto eterno que selló en la sangre de su propio Hijo.